Bueno, Fabián, a mí me parece que el gran problema de fondo es que no hay un plan o un megaplan. Lo que hay es una serie de medidas bastante inconsistente alguna con la otra, que yo quiero creer que es la antesala de un plan. O sea que lo que están haciendo es dejando un poco la playa abierta para desembarcar, algo así. Porque hasta el momento lo de Argentina, si bien ha sido bastante, a mí por lo menos no me sorprende mucho lo que ha ocurrido, no ha sido muy positivo, no ha sido ordenado, ha sido prueba y error. Y las consecuencias son bastante complejas. O sea, por más que se le está echando la culpa al gobierno anterior, también tiene una inflación brutal, enorme, con un dólar que se empieza a trazar. Yo la otra vez hacía un cálculo y a nosotros que nos resultó siempre barato Argentina en los últimos 2 años, si se mantiene la situación, que no sé si se mantendrá, cambiaria y las políticas que se han aplicado, en marzo, abril, yo estaba calculando ya para abril, Argentina va a estar tan cara como Uruguay. O sea, todo aquello de cruzar el fin de semana para ir a un farmacito, bueno, no, se termina todo eso. Y estamos hablando de 4 meses. No va a ser viable. No, sí, si se mantiene la tasa inflacionaria entre el 10-15% que estamos pensando para febrero, marzo, abril, y el dólar trancado, el blue, ¿no?, que es el que nos interesa a nosotros, vas a ver que por abril, mayo ya no te va a convenir ir a comprar Argentina. Y si se mantiene más todavía, va a empezar a pasar lo contrario con la gente que tenga poder adquisitivo en Argentina. O sea que lo que tenés ahí es medio suicida. Las medidas son muy contradictorias y no están muy alineadas a los que creo yo la mayoría de la gente pensaba. Todo el mundo creía que iba a haber, sí, un ajuste, en eso estamos de acuerdo, pero el ajuste no es ni por asomo lo que la gente creía que iba a ser. A mí no me sorprende este ajuste que hubo, pero la mayoría de los argentinos sí, cuando uno habla con ellos, inclusive hasta los propios liberales están realmente molestos porque les están quemando la ideología, ¿no? O sea, hasta los propios liberales, no los libertarios, los liberales, Kachanowski, yo que sé, otros economistas, que uno habla y dice, este tipo nos está matando porque vamos a quedar todos muy mal. Y bueno, es lo que estamos viendo ahí, ¿no? ¿Y hay una recuperación en el mediano plazo que se pueda vislumbrar al menos desde esta orilla? La verdad que no. O sea, todo este año está casi que perdido. Ya el propio Fondo Monetario Internacional... Estamos en febrero. Estamos en febrero, ya estamos arrancando el año, ¿no? Yo te diría que sí, Fabián. O sea, el propio fondo ya está diciendo que Argentina cae un 2,5% o 3% este año. Antes del 10 de diciembre decía que crecía un 2,5%. O sea, 5 puntos de producto de diferencia entre el 9 y el 10 de diciembre. Es brutal, la caída del producto argentino va a ser muy importante. ¿Nos rebota de alguna forma? ¿Sabés que el único? A ver, yo no le veo gran posibilidad de rebote acá, pero hay un tema que a mí sí me preocupa, que está abajo de la mesa, son esas medidas que todavía no se tomaron, que es por el sistema financiero. En febrero, el ministro de Economía, que es un tipo de las finanzas, no es economista, es financista, no sé cómo se dice, no es hombre que habla de la macroeconomía, le interesan los papelitos, los dólares y los pesos. Largó una idea que yo decía, bueno, esperemos que no salga, porque él quería trabajar los bancos y, cambiarle los activos que tenían y tirarlos un año para adelante. En pocas palabras, lo que quería hacer es que si tú tenías un plazo fijo en un banco, que te vencía ahora en junio, te decían, bueno, no, mirá, ¿sabes qué? Que te venza en junio del año que viene. Eso hubiese sido terrible. Tanteó, y yo tengo por fuentes, por amigos, y le dijeron, no, esa no te la llevamos, te acompañamos, pero esa no. Y es la gran carta que están para jugarse en el gobierno para tratar de terminar con los famosos, las letras esas que tienen ellos, que no las pueden dominar, que es el gran problema que están teniendo en este momento, desde el punto de vista financiero, no atacado. Y era una de las cosas que decían que iban a tener que atacar para poder dolarizar, etcétera, etcétera. Bueno, eso no lo han hecho. Si llegan a hacer algo así, puede llegar a tener una corrida fuerte bancaria muy parecida a la del 2001. Porque va a implicar congelar los depósitos de los ahorristas argentinos, y ya conocemos esa historia, eso fue el Corralito. El Corralito fue eso. Y en la década del 90, tú sos jóvenes, pero yo me acuerdo de aquello, se le llamó Plan Bonex.
Exactamente lo mismo. Tenías un plazo fijo, te daban un papelito y te decía esto vence dentro de 5 años. Cobrarlo dentro de 5 años o andar al mercado a venderlo. Lo que pasa es que si todo el mundo va al mercado a vender esos papelitos, los papelitos valían la 10ª parte. Claro. Y la gente perdió todos sus depósitos y ese fue el preludio del plan de convertibilidad. Limpiaron el sistema financiero y pusieron la convertibilidad. Mi temor es que si quieren hacer la dolarización completa, que hagan algo parecido. Limpias el sistema, sí, claro, todos pierden y de esa manera te queda suficiente dinero como para poder dolarizar. Yo espero que el sistema financiero argentino se oponga y que, como ahora, en febrero iban a tirar esta, que la rechazaron, despejen también la otra, porque eso sí nos puede afectar. Tenemos depósitos argentinos acá en Uruguay y tenemos todavía gente con propiedades acá. Y te repito, ya vimos esa película. La gente sale a vender como loco todas las propiedades, lo que tiene, a sacar los depósitos, se termina el mundo y te puede arrastrar. Te puede arrastrar. Esperemos que no pase. ¿Estamos sólidos nosotros? Sí, el Uruguay, el sistema financiero está muy sólido. En este año, Fabián, todos los bancos dieron ganancias, todos, desde el República, el hipotecario, el sector público y todos los privados. No hubo ni un banco que diera pérdida. ¿Qué significa eso como país? Bueno, eso quiere decir que los préstamos están relativamente bien otorgados, o sea, no tenés grandes pérdidas que tirar a liquidar préstamos que son incobrables, que los depósitos son bastante estables, que los bancos aprovecharon las oportunidades de tomar depósitos y prestar a nivel internacional y ganar buenas tasas. O sea, también en Estados Unidos la mayoría de los bancos ganaron buena plata este año, pero también el año pasado tuvimos una crisis en marzo bancaria y acá no se vio, no la vimos. ¿No? Tú no te enteraste, acá ningún banco cerró. Bueno, en Estados Unidos sí pasó eso. En Suiza pasó eso. Un banco cerró, uno de los bancos más grandes que había. Bueno, y acá, cuando uno mira los resultados, yo te diría que hay que quedarse tranquilos. O sea, no hay ningún riesgo en el sistema financiero como para levantarme y decir, y bueno, y mis ahorros mañana están o van a estar. No, estamos lejos de eso. Pero hay que tener cuidado, porque estando al lado de alguien tan errático y con un futuro incierto, hay que tener cuidado con los depósitos argentinos, ¿no? Cuando el mundo discute hoy por hoy que la guerra en Ucrania, que Israel y Hamas, y el mundo ve eso y se mueve también un poco por ahí, parece que nosotros no lo vemos, sabemos que existe, no lo vemos, no nos afecta, no nos pega tanto por estar en la otra punta del mundo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la relación? No solamente Uruguay, sino el resto de los países acá en la región que nos termina repercutiendo a nosotros. ¿Cuál es la relación nuestra con esa otra historia del mundo? Con el tema de Israel y Palestina, yo te diría que estamos totalmente ajenos. Absolutamente. La situación de Ucrania, aunque parezca, no sé si egoísta o cómo denominarlo, a nosotros nos ayudó, porque Ucrania es un gran productor de cereales, es el gran productor de cereales de Asia y de Europa lejana, por llamarlo de alguna manera. Entonces la guerra de Ucrania lo que hizo es que los productos que vendemos nosotros subieran de precios, y eso lo vimos durante toda la guerra. Prácticamente hasta el día de hoy tenemos un gran competidor que no está jugando. El día que haya paz en Ucrania y levanten todas las minas, eso es espantoso, en los campos donde antes plantaban trigo y cereales, los precios se van a desplomar, porque tenemos un jugador muy importante que va a aparecer nuevamente. Así que yo te diría que eso, desde el punto de vista militar estamos totalmente lejos, por suerte, sí, claro. Y desde el punto de vista económico recibimos una respuesta muy positiva. En estos últimos años todos los cereales que ha vendido Uruguay están a precios altos. Económicamente, hablando de la economía y metemos un poco de historia, siempre las guerras han beneficiado al Uruguay, ¿no? Sí, en la medida en que estemos alejados, sí. Exactamente, sí. La Primera Guerra Mundial, el principal producto que se vendía en en las trincheras de los aliados era el corned beef de Fray Bentos, ¿no? El corned beef en latas. Sí. Y decía, el ejército ruso tenía, de los zares, era uno de los principales compradores. La crisis que empezó a vivir Uruguay en la década del 50, en el año 57, 58, fue el primer año que tuvimos inflación alta, es coincidente con el fin de la guerra de Corea. Terminada la guerra de Corea, el Uruguay, que
proveía muchos de los productos a los países que estaban en guerra o que destinaban mucha producción a armas y no a productos competitivos con los nuestros, bueno, empezaron a dejar de comprarnos y Uruguay quedó aislado del mundo. Las guerras sí realmente han ayudado, por lo menos esas en las que había involucrada mucha gente que demandaba alimentos, ¿verdad? La economía, vamos a ir en este ida y vuelta hablando un poco de macroeconomía y de microeconomía y pasearnos ahí por varios temas. Me gustaría charlar un rato de la economía de Maldonado. Uh-huh. Teniendo en cuenta el valor del dólar a hoy, que el interbancario no debe haber llegado, no debe haber pisado los 40 pesos. Exacto. Y en pizarra estará 40 y algo, 40 y fracción. Con suerte. Con suerte, exacto. La economía en Maldonado, teniendo en cuenta el verano, el turismo y demás, ¿dolarizada o pesificada? ¿Qué es mejor al día de hoy con estos valores, no? ¿De qué lado estás? ¿Del que debe, el que tiene? Claro, ¿cuál es la mejor economía para Maldonado? Si seguimos midiendo todo en dólares... Es indiferente eso, Fabián. Porque ahí cambiás la unidad de cuenta. No debería. Acá se dolariza mucho porque viene mucho extranjero con moneda extranjera. Y por ende lo pasás a dólares. Si vas a Durazno no pasa eso. No vas a un almacén de Durazno, quiero pagar en dólares, te dicen, y yo qué sé, anda un cambio y vení después. Que es lo que nos pasa cuando vamos a otros países, ¿no? A otros países no les interesa que tú le pagues con una moneda que no es la local. Claro. Pero acá en Maldonado, como el principal rubro es exportación de servicios y las exportaciones son en dólares, pasa lo mismo si mañana me decís, ¿y cómo maneja un frigorífico su número? Y probablemente también en dólares, porque la mayoría de las ventas son internacionales y en dólares, y lo que hacen es, bueno, los sueldos que tengo que pagar en pesos los paso en dólares y de esa manera llevo mi contabilidad en dólares más fácil. Pero a los efectos de si es mejor o peor, desde el punto de vista de la esencia es lo mismo. Es por la facilidad en base al manejo que tenés tú de la moneda. Vamos, te quiero preguntar del tema del precio del dólar, pero antes, para llegar a eso, me gustaría que me digas si vos crees en la teoría del derrame. No existe la teoría del derrame como tal. Eso está comprobado que no funciona. Funcionaría en nosotros los economistas usamos siempre modelos que sabemos que no son reales. Y en ese modelo que no es real, donde todos tenemos el mismo poder de compra, todas las empresas tienen el mismo poder de contratación, bueno, sabemos que no existe, pero es una forma de entender una cantidad de cosas que después empezamos a sacarlas y nos quedamos con un modelo que sí es más realista. Bueno, ese es el modelo del derrame, el que no existe. No funciona así el mundo, no funciona en ningún país directamente. Porque viene el gobierno y me dice, es muy importante la economía del derrame porque viene de hacia arriba, gana el exportador Mauro Mendiburu, que tiene 10.000 hectáreas y que plantó soja hasta bajo un puente y cosechó y el precio se le fue para arriba y se fue de viaje a Cancún y cambió para la última 4x4 y le vino bárbaro a él. ¿Verdad? Sí. Bueno, ¿cómo derrama eso al boliche a la esquina, a mí, ¿verdad? Esa es mi pregunta. ¿Qué es el derrame cuando un gobierno habla del derrame, Mauro? El derrame existe, pero no es de una magnitud importante. A ver, el gran productor, es verdad, tiene empleados y si le va bien, paga los sueldos. Nadie va a decir que no. Y hasta probablemente les pueda llegar a dar un aumento, dependiendo. A veces sí y a veces no. Generosidad, ¿no? Exacto, tendría que ser generoso. Pero no por el hecho de que le esté yendo muy bien, va a pagar más o va a pagar menos. Bueno, va a estar más deshinchado y probablemente sí. Que pague mejores sueldos, en el mejor de los casos que sea generoso, bueno, también tiene que coincidir que el trabajador gaste más. Si todo eso funciona, tenés algo de derrame, pero en la práctica no es fuerte el efecto. La realidad es esa, porque tendríamos que ponernos de acuerdo todos diciendo, bueno, pero el frigorífico está vendiendo un 30% más, qué bueno. Que todo aumente un 30% más lo que está vinculado con el frigorífico. Eso no pasa. Eso implicaría, todos los sueldos aumentan un 30%, el Estado recauda un 30% más, el que cobra el alquiler
va a cobrar un 30% más, ¿no? Es insostenible en el tiempo. Eso no funciona, y que tampoco funciona en la práctica. El frigorífico no va a decir al que le está alquilando el terreno, mira, como me fue un 30% mejor, te aumento el alquiler, te pago un 30% más. No lo va a hacer, porque no funciona así. Y eso, entonces, el derrame se termina, en vez de un 30, termina siendo un 4 y el otro un 2, y cuando querés acordar, más que derrame es goteo. Algo hay, sí, hay. Es mejor que estemos todos mejor, todas las empresas mejor que estén peor. Porque si están peor empiezan a despedir gente, es peor todavía. Pero no es una condición directa de que cuando pase una cosa pasa la otra. Bueno, y eso me lleva a preguntarte por la situación del dólar, porque para el ciudadano común que compró el autito, la ¿sí? moto, que precisa comprar el repuesto, algo para la casa, lo beneficia este valor. Sí. Pero si viene el gobierno con el verso del derrame famoso, lo tiene que subir porque los exportadores Exacto. dicen, no, quiero ganar 10 veces más, tenés que tener un dólar a 50. Exacto. ¿Y? Para mí el problema que tiene el dólar es que tiene que seguir los precios en general. Si tú lo aplastás, que es lo que ocurre ahora, tú lo aplastás y te parás encima del dólar, el dólar está planchado, lo que te va a pasar es que los exportadores van a empezar a decir, no, yo no gané un 30%, gané un 25%. El año siguiente no gané un 25%, gané un 20%. No gané un 20%, gané un 15%. Bueno, llega un momento que te dice que no gano más nada y cierro, ya está, no soy rentable. Tenés que tener una rentabilidad muy alta para tú soportar un dólar barato, un dólar aplastado. El dólar está en el mismo valor que estaba cuando asumió este gobierno. ¿Y a vos qué te parece? Está totalmente está atrasado. Tendría que ¿Quién estar, aplasta esto? ¿El Banco Central? indirectamente lo hace. Lo hace, uno preguntaba recién, Susana, o sea, si tú le das una rentabilidad, y lo que hemos hablado aquí el año pasado, si tú le das una rentabilidad muy alta al peso uruguayo, sí, y compras esas letras y te conviene mucho más que comprar un papel en dólares, ¿qué hace la gente? Los grandes jugadores agarran los dólares, lo venden, te compran esas letras y lo colocan ahí, lo renuevan al año, y cuando al año pasa de vuelta hacen el mismo razonamiento. ¿Esto sigue aplastado? Bueno, entonces sigo con esto. Entonces no es que lo haga directamente, el Banco Central no ha intervenido prácticamente en comprando y vendiendo dólares, pero sí lo hace indirectamente. Si te hace mucho más apetecible la colocación en una moneda nacional, la gente se espanta de la moneda extranjera y por consiguiente se demanda menos moneda extranjera y lo que se demanda poco cae de precio. Entonces, el Banco Central lo que tenía que haber hecho es decir, bueno, pongamos las dos tasas al mismo valor, o en términos reales, o sea, sacándole la inflación, que las dos den lo mismo. Te puedo asegurar que si hubiera hecho eso, el dólar estaba a 46 pesos. Y tendría que estar a 46. Ese es el valor de equilibrio, 45, 46 pesos es el valor de equilibrio. El dólar hoy en Uruguay tendría que estar a 45 pesos. 45, 46 pesos, ese es el de equilibrio en este momento. Lo cual no quiere decir que mañana vaya a estar. ¿Cuándo va a estar? Cuando se te equilibren las rentabilidades en las dos monedas. De eso estamos lejos todavía. ¿Estamos lejos? Estamos lejos. O sea que comprar dólares hoy por hoy no es tan buen negocio. Para dentro de 3, 4, 5 meses, no. Ahora si me decís para más adelante, esto no puede ser infinito. Va a llegar un momento en que esos exportadores no van a ganar tanto. Bárbaro, bien. Pero en el medio, porque estamos hablando 5 o 6 meses, sí, pero estamos en una campaña política. ¿Qué va a pasar? Peor todavía, en campaña política el dólar tiene que quedarse quieto. O sea que si había algún incentivo... A ver, el gobierno hizo... De acá a octubre vamos a estar con este dólar. Y yo calculo que no van a permitir que se mueva mucho, porque el otro punto, Fabián, es que se utilizó mucho el dólar Esta estrategia no fue inocente. O sea, no es que el gobierno lo hizo porque son tontos. No existen los tontos en los gobiernos, generalmente no hay. Lo hizo porque de esta manera... A veces no parece. Bueno, pero bueno, está al margen. Bueno, esta era una forma de bajar la inflación. ¿Te acuerdas que hace un par de años teníamos una inflación de casi el 10% anual, ¿no? No era de Argentina que un 10% mensual. Pero la gente ya empezaba a preocupar, todos los precios subían, los huevos pasaban de 99 pesos a 150. Bueno, había una forma de frenarlo. ¿Cómo? Con un dólar aplastado. Y eso fue lo que hizo el gobierno, subió la tasa de interés fuertemente en pesos, en esas letras, en esas colocaciones en pesos, aplastó el dólar, y eso en economía se dice anclarla, como el ancla de un barco, anclás la inflación. Hoy teníamos una inflación del 5 y pico, 6%. ¿El dólar a 45 pesos beneficia a Maldonado? Sí, a Maldonado, sin lugar a duda,
productores de turismo, o sea, hoteleros, restaurantes, los que viven del turismo, sí. Esos que me mencionabas tú, no. El que compró el autito, el que está pagando la moto en cuotas, el que está pagando la cuota en dólares, el alquiler, lo que sea, no. Ese, el que compró el plasma y lo está pagando en cuotas, sí. No. Ese, que lo pague lo antes posible, te diría yo. Porque bueno, tiene todo este año, ¿no? Porque año, además otra cosa, el gobierno que entre, sea del partido que sea, sería escandaloso si sube inmediatamente a 45 pesos el dólar. Olvídatelo. Y sí, efectivamente. Tiene... Dólar caro, sinónimo de que empezás a perder apoyo popular, porque mucha gente está en esa situación, que decías tú. O sea, la mayoría de la gente de la común y corriente, no el Minerva, que es productora de frigorífico de carne. La mayoría está en esa situación, entonces si tú le subís mucho el dólar de golpe... ¿Y cómo lo está aguantando? ¿Cómo se está aguantando esto? Porque, más allá de esta explicación que decías vos, ¿cómo se amortiza esto? ¿En qué sentido? ¿Amortizar? ¿A qué te referís? ¿Y cómo hacemos para sostener que el peso uruguayo esté tan fuerte frente al dólar? En este mundo, Fabián, los que gobiernan son los grandes jugadores financieros. Tú, yo, Susana, todos los que estamos acá, la miramos por televisión. Si tú tenés diferenciales de tasas de interés, los grandes jugadores internacionales te mueven los tipos de cambio y por más que nos pongamos de acuerdo, cosa que no va a pasar nunca, obviamente, los 3 millones de uruguayos y salgamos a defender el peso, olvídate. Donde haya 2 o 3 jugadores fuertes, BlackRock, Buffett, famosos Soros, que cada tanto hablan de él, 5 o 6 de esos, en un minuto te dan vuelta cualquier posición a vida y por haber. Son gente con la que tenés que estar amigable. Entonces, son los grandes bancos, las grandes instituciones financieras las que te terminan determinando el valor del dólar a partir de estas tasas. De las tasas. Es posible que una economía la manden 4 o 5 tipos. Y es así. Y es así. La realidad es esa. O sea, tú lo que tenés hoy en día en el mundo es lo que vemos nosotros, los productos que se venden en el supermercado, los inmuebles, o todas esas cosas, y después tenés arriba una capa llena de operaciones financieras, algunas que no son ni fáciles de entender, de alguien que cree que va a pasar tal cosa y por consiguiente compra el derecho a el otro que se lo vende, el derecho a comprar y el otro, bueno, todo eso es varias veces lo que vemos nosotros abajo. Y cualquier movimiento que haya en esas instituciones te determina fuertemente el cambio. Hubo un ejemplo hace unos años de alguien que cometió un error. Apretó mal un botón y salió a vender unas acciones de una empresa, Procter & Gamble, una empresa que produce pañales, Huggies, entre otras cosas, y las acciones se desplomaron, cayeron, pero estrepitosamente. Lo primero que cuando pasan esas cosas, lo primero que uno dice es alguna noticia, algo pasó. Y cuando todo el mundo empezó a preguntarse qué fue lo que pasó, capaz que la empresa, no sé, le volaron una fábrica que tenía no sé dónde, yo qué sé. No había ninguna explicación. Había un empleado en una de esas instituciones que le erró en el botón y le puso un 0 de más. Está buscando laburo, ese empleado ahora está entregando currículum en todos lados, ¿no? Fue brutal, porque el mismo día que había caído estrepitosamente, volvió a la situación original. ¿Quién manda la plata del mundo? Y esa gente. Esa gente. Esa gente es la que domina el mundo y hacen lo que quieren. Siempre buscando beneficios, ¿no? Siempre buscando ganancias. O sea, no es que sea gente malvada que quiere ir en contra de nada. Yo no creo en esas cosas. Es gente que busca la ganancia. Y si ve que el peso uruguayo te da un 2% más, vienen y compran pesos uruguayos. Siempre que esté claro que le vayas a pagar. No tienen patria, ¿no? No tienen patria. La plata no tiene patria. No tiene patria. Esa gente no tiene patria. Algunos bancos que tienen nacionalidad, en la práctica, si tienen que salir a comprar acciones de otro país, van a ir a comprar. No tienen ningún problema. Lo hacen a través de subsidiarias, o sea. El dólar y la moneda china. Estos acuerdos que Brasil dice ahora, no, nosotros vamos a comercializar entre nosotros. Sí. En esa moneda y dejan el dólar. Los norteamericanos creo que al otro día se habían mandado una delegación acá a Sudamérica a dar manos, a saludar, a hacer todo ese protocolo que hacen, preocupados por la situación, porque no estamos hablando de Uruguay que hace con China, dale, no importa, es Brasil. Es Brasil, ¿no? Sí, es un problema para Estados Unidos eso, ¿no?
Brasil siempre fue un problema para Estados Unidos, siempre tuvo el ojo puesto en Brasil, ¿no? Pero sí, a Estados Unidos le preocupa enormemente la posibilidad de que China le desplace. China ya hace mucho de eso con los países que están alrededor de China. Vietnam, Camboya, esos países que están en la vuelta, ¿no? Australia es un país que siempre pasa desapercibido, pero es un gran competidor de Uruguay y está al lado de China, ¿no? O sea, produce lo mismo que nosotros, pero al lado de China. El flete nomás te ganaron. Totalmente. ¿Y vos pensás que puede llegar a arrastrar esta idea de Brasil al resto del Mercosur? Ahora como está Argentina, no. Argentina no la va a arrastrar. Antes podría haber sido, pero estaba muy mal. Con Milei es imposible. Milei no te va a llevar. Ama el dólar. Sí, él ama el dólar, sí. Es más, quiere poner el dólar como moneda oficial en Argentina. O sea, olvídate del yuan chino en Argentina. Es impensable eso, ¿no? O sea, o es improbable. No impensable porque lo piensan, pero es improbable, ¿no? La dolarización en Argentina. Para dolarizar, Fabián, Argentina, precisás que el Banco Central, ese que iban a destruir, tenga en la caja, o sea, abrir el Banco Central, que tenga 30.000 millones de dólares. Tiene que tener eso. ¿Sabes cuánto tiene hoy en día el Banco Central de Argentina? Menos 4.000 millones de dólares. Está en rojo. Debe. O sea, hace poco escuché al presidente Milei decir, no, pero estamos mejorando, porque cuando arranqué era menos 10. Sí, es verdad. Ahora estás en menos 4. Pero tenés que estar en 30. En 30.000 millones de dólares para que no haya plan Bonex, ni congelamiento de depósito, ni nada de eso. Y decir, bueno, usamos solo dólares. Exactamente, ahí sí podés hacerlo. La otra que te queda es llegar a 10.000 millones de dólares y aplicar estos congelamientos de los bancos. Esa es otra. Pero yo no sé si esta la supera. Si socialmente se aguanta. No sé, eso, porque una vez que le tocas el bolsillo a la clase media, los depósitos, ya sabemos lo que pasó en el 2001. ¿No? Con la crisis que hubo, fue cuando Cavallo les congeló las cuentas. Ahí se terminó la discusión. Impensable como que Uruguay quiera dolarizarse. No, aquí menos todavía, y acá tampoco hay mucha... A ver, la dolarización en Argentina tiene la razón de ser, es la alta inflación que hay en Argentina. Argentina tiene una inflación, en estos 2 meses, en la era Milei, tuvo la inflación que va a tener Uruguay en los próximos 4 años. Es un horror. En 2 meses. Entonces, ante eso, si te dicen, mira, pone, no sé, cualquier moneda circular que no sea esta, te la van a aceptar. Hay una muy baja demanda del peso argentino y es lo que el presidente jugó en la campaña, ¿no? Como comodín. Vamos a bajar un poco, a traer un poco a tierra esta charla. Alguien abre una empresa y el uruguayo típico abre con los últimos pesos que pidió a los padres, los abuelos, la familia más cercana y necesita que al mes siguiente le dé algo. Sí. ¿Está? No solamente no empatar, sino ganar algo. ¿En qué tiene que pensar una persona cuando abre una empresa? Una empresa, ¿cuándo se consolida? ¿Cuándo logra consolidarse? ¿En qué tiempo? Y tenés que pasar 2 o 3 años para tener una idea clara si más o menos te queda firme la empresa, ¿no? 2 o 3 años es un tiempo prudencial y tenés que tener espaldas esos 2 o 3 años. Ese es el problema que tenemos acá. Es un problema grave, porque muchas empresas, no solo en Uruguay, en casi todo el mundo, ¿verdad? No llegan a los 2 años de vida. Caen antes justamente porque los primeros años son muy duros. Y si no tenés muchas espaldas, tiene que ser un muy buen negocio para que empieces al 3er, 4 mes a ganar dinero y decir, bueno, empiezo a devolver lo que pedí prestado. Pero eso no es común. Realmente ese tipo de empresa, o sos un genio y descubriste algo espectacular, puede pasar, o ocupaste un lugar de alguien que se fue y eso no es muy frecuente. Generalmente hay que trabajar la empresa. Y recién al 3er, 4 año la empresa está, bueno, ahora sí, estamos bien, ya y eso no es fácil. ¿El ser empresario es para cualquiera? En principio sí, pero no tenemos educación para eso. Ese es el problema que tenemos. Es un problema educativo el nuestro. ¿Sí? Por distintos motivos. ¿Sí? Será porque la estructura... No somos el único país que le pasa eso, ¿no? Pero tenemos un sesgo educativo de empleado. Esa es la realidad.
vamos a definir algunas cosas, ¿no? Ajá. ¿Qué es un empresario? ¿Es el que tiene la unipersonal, el monotributo? ¿Es aquel que abre un comercio X, que es solamente el mismo? ¿O es aquel que dice, bueno, yo empleo a tanta gente, puedo traer tanta maquinaria, puedo utilizar? Todos los que mencionaste son empresarios. Empresario es aquel que dirige una empresa, asume riesgo, que esto es lo más importante, con el ánimo de tener una ganancia, un lucro. Ese es un empresario. Si es unipersonal y lo hace solo, fantástico. Elimina una cantidad de costos que hay acá. Bien. Es un genio. A veces para hacer eso necesitas un equipo y bueno, tendrás que contratar gente, lo que sea. Pero la clave es que dirijas la empresa, o sea, tú eres el que dirige, y que te busques una renta determinada, una ganancia determinada, y tú asumas ese riesgo, que acá está el gran tema. Pero no queremos asumir riesgos, entonces, mejor, sueldito fijo es mejor que tener una empresa. El clásico, ¿no? El Ser clásico. empleado público. Exacto, o sea, cero expectativa, porque el empleado público, con todo respeto, pero nada que ver con las expectativas que puede tener un empresario o alguien en el sector privado que puede llegar a pensar en ser Bill Gates. Claro. Y sin embargo, bueno, pero tengo el sueldo fijo, llego a fin de mes sin problema, entonces no me complica, nunca me van a echar. Entonces no tenemos esa mentalidad. En otros países, yo cuando estudié, vos veías gente, viste, que todos los días estaba pensando en negocio y hablaba con otro y esto es un ambiente que no lo ves en Uruguay. La verdad es eso. ¿En economía ya está todo inventado? En economía está todo por descubrirse. Todo por descubrir. Todo, absolutamente todo. Cada vez que... Ayer tuve una reunión en la cátedra de Macroeconomía 1 de Facultad de Ciencias Económicas, por Zoom, ¿no? Y estaban discutiendo por un capítulo de un libro que se recomienda, había quienes decían que era horrible y que había que hacer uno nuevo, y el otro, bueno, está. Y el coordinador lo que dijo es, pero lo que nos pasa a nosotros es obvio, o sea, no nos convence nada de esto, ¿por qué? Porque todo está para mejorarse. Esta teoría de ustedes no les gusta, ¿y por qué no estudiamos y la mejoramos? Porque es verdad, a mí no, miro para afuera y no veo lo que decía el libro, es cierto. Entonces... pongámonos. El capitalismo es el mejor sistema. En este momento sí. No hay otro mejor. ¿Sí? ¿Por qué no has inventado algo más? El mundo ha pasado por guerra, por crisis de todo tipo, por catástrofes naturales, por descubrimientos. Ahora, la revolución industrial de estos días, de hoy, a esta hora de la tarde, es la inteligencia artificial. Es verdad. Es nuestra revolución industrial. Bueno, ¿qué va a pasar con esto? ¿Por qué la economía, el capitalismo fue lo mejor, es lo mejor y probablemente siga siendo lo mejor? Por el momento, Fabián, lo que sabemos del capitalismo es que superó al sistema anterior. Totalmente, no queda nadie de los sistemas anteriores al capitalismo, ni siquiera los que compitieron, como el comunismo, sí. No existen hoy en día. Y lo que sí sabemos que es un sistema perfectible, no es perfecto. O sea, mientras está todo bien, el libre mercado de Milei, pero tú miras en Argentina y hay gente que se está muriendo de hambre, hay algo que no está funcionando bien. El último dato de la pobreza en Argentina fue el peor en la historia de Argentina. Bueno, si uno puede decir, no hay nada mejor que esto. Bueno, sistemas no. Capaz que lo que se puede hacer con esto es buscarle la forma de que sea un poquito más placentero y que sea un poquito más agradable para todo el mundo o para la mayor cantidad de gente del mundo. Porque el sistema capitalista, si tú lo dejas al libre funcionamiento, terminás con 2 o 3 grandes empresarios y 5.000 millones de tipos que lo único que están haciendo es pidiéndole por favor a 2 o 3 que le den un trabajo. Esa es la realidad. Entonces, para evitar eso, es que a lo largo de estos años, más que nada del siglo pasado, se han instrumentado una serie de herramientas para amortiguar un poco la acidez esa del capitalismo. Pero no se puede negar. Los que negaron el capitalismo les fue mal. O sea, les fue peor que a los otros. Ni siquiera pudieron dividir entre todos y decir estamos todos mejor en promedio. No, en promedio estás peor que el que está al lado. Los economistas son ricos, ¿no? Algunos sí, yo conozco algunos que no tienen mucha. Algunos sí, otros no.
porque teniendo el conocimiento y sabiendo cómo va a ir la balanza para un lado y para el otro, se pueden mover también. Sí, claro, tenés ventajas. ¿Sí? Tenés ventajas. Ustedes ven la jugada más clara, ¿no? Ustedes ven así como el bar de la economía, ¿no? Sí, ves cómo cómo va evolucionando. También hay mucho de instinto, ¿no? O sea, nunca vas a prever el 100% de la actividad humana porque es incierta. ¿Qué sé yo qué va a ser, no sé, el premier chino? Yo qué sé, no tengo ni idea. La verdad que no sé. Pero tú puedes decir, sería lógico que no va a salir a invadir todos los países que están alrededor y declarar la guerra a todo el mundo. Sería lógico, ¿no? Pero nunca se sabe. Y es incierto. Y no sabemos qué va a pasar el mes que viene, ni el otro, ni el otro. Lo que sí, con las cartas que tenés hoy, que yo siempre digo lo mismo, con las cartas de hoy, si tenés que decidir, tenés la posibilidad de decir cuál es la mejor de las posibilidades con las cartas que tenés hoy. Y luego el paso, a mí siempre me enseñaron eso, el más importante es decir, ¿qué posibilidad hay que estas cartas estén en la próxima? ¿Qué cambia? ¿Qué puede cambiar acá? Bueno, ahí está el instinto del buen economista, porque no solo maneja las leyes económicas, sino que te puede decir, no, esto no aguanta, esto no puedo aguantar, entonces esta carta no va a estar más. Un día le pregunté a Luis Sima, el encargado de obras de San Carlos, le dije, Luis, vos sabés que la gente llama, me ha dicho por unos pozos que hay que poner un poco de pavimento, poner un poco de balastro, y de, no puedo. ¿Por qué? Por la guerra de Ucrania, me dijo. Claro. Digo, ¿cómo por la guerra de Ucrania? Sí, había un material, un componente que no llegaba al Uruguay, o sea, a San Carlos, por la guerra de Ucrania, un derivado del petróleo, obviamente, todo esto. Y en ese momento yo pensé que era broma primero. Y después vi que me estaba hablando en serio, estudié un poco el tema y era real, fue eso el motivo. Después se liberó un poco más. ¿Qué tanto nos golpea el mundo acá en el fin del mundo que estamos nosotros? Y te golpea, ese tipo de cosas pasan. A mí conozco alguna empresa que te dice, mira, determinado producto hace tiempo que yo no lo vendo porque no me lo mandan. Porque producen poco, porque a su vez el productor tiene problemas con alguna materia prima, y se la da a los grandotes primero, ¿no? A los grandes clientes. Cuando llega a Uruguay, que es un país chiquito, te mandan un lote que, viste, no da ni para la 10ª parte de lo que se demanda, y yo a su vez hago lo mismo. En vez de dártelo a vos, que sos un buen muchacho, pero me compras una vez al año, se lo vendo al que me compra todos los meses. Y es lógico que pase así. Ese tipo de cosas puede haber algo de eso. Pero aparte de eso, nosotros, por suerte, Fabián, estamos muy lejos de todos los conflictos importantes que hay en el mundo. Por suerte. Por suerte. Estamos lejos de los problemas de China con sus vecinos, con Taiwán. Estamos lejos del lío de Rusia con... estamos lejos de Europa, que es un polvorín eso, todos, ahí no se sabe para qué va a disparar quién, ya no es aquella Europa unida que veíamos antes, ya los ingleses se fueron, los italianos dicen que los otros son horribles, los alemanes tienen un partido pro-nazi, o sea, eso ya no es lo que veíamos cuando estudiábamos nosotros, la Unidad Europea y todo. Eso es un polvorín que hay ahí, que estamos lejos de eso también. Nosotros no tenemos con Europa mucho más relacionamiento que el que tenemos hoy en día. Lo que nos complica un poco más son los vecinos, y en este caso concreto ahora Argentina. Pero tampoco mucho. Lo tenemos ahí, y a nosotros en Maldonado puede ser. Pero Uruguay en sí tampoco es mucho lo que le vende a Argentina. Vamos a lo que hay mucha gente esperando ahora. Con toda esa plata que tienen en los bancos, las productoras de radio y los operadores radiales. Si tienen plata, ¿en qué invierten? Si tenés pesos y no los vas a usar en este momento, lo que hablábamos fuera de off the records, las letras en pesos están pagando bien, no pagás IRPF, un problema menos, la DGI no la tenés encima. Y visto que este año daría ¿viste lo que hablábamos recién de las cartas sobre la mesa? Daría la impresión que el dólar no se va a mover mucho este año, ya dio la pauta al gobierno de que va a dejar más o menos las cosas quietitas, por lo menos, hasta fin de año. Así que no daría la impresión de tener un dólar que salte a 44, 45 un día para el otro, ni mucho menos. En esas condiciones, las colocaciones en pesos a mediano y largo plazo, por un año, yo te diría que son las recomendables en este momento. En letras, o en bonos, en pesos, o en cualquiera de las colocaciones, hoy están pagando 10 o 11%, dependiendo del vencimiento.
Es una buena tasa. En este momento, sí. Ahora, si tú me decís, yo quiero ahorrar para dentro de 2 o 3 años, y este es un momento para comprar dólares. ¿Por qué? Y bueno, porque el dólar está aplastado. No va a estar 2 o 3 años aplastado. Es imposible. Pero ya estás hablando de un plazo mayor. Y entonces, bueno, compra dólares también en alguna colocación, algún bono uruguayo, que los bonos uruguayos están sólidos, o a un brasilero, que también están sólidos en este momento, a un par de años. ¿Sí? Eso puede ser también. Pero ya estás hablando de algo que de aquí para más adelante. ¿Cómo se hace para comprar los bonos? Claro, esa es una muy buena pregunta. Bueno, sin también, duda. bueno, sin duda. Vamos a hacerle propaganda a alguna institución financiera. No, de él, está bien. Llamamos por teléfono después que te financie el programa, porque si no estamos dándole... No, hay bancos que lo hacen. Cuando tú vas, hablas con un oficial de cuenta y te dice, mira, yo quiero comprar bonos en letras en pesos. No hay ningún problema y te hacen la transacción. Hay varios bancos privados que te hacen. El Banco República lo hace, es un poquito más meticuloso, porque no tiene un oficial que lo haga. Se va a otra burocracia. Es un poquito más burocrático, pero también lo puede comprar. Y generalmente el límite, ahí está, sí. Dependiendo del banco, yo te diría que a partir de los 8.000, 10.000 dólares, o el correspondiente en pesos, estábamos hablando de 320.000 pesos, a partir de ahí ya tenés rentabilidad superior a las comisiones que te cobran. Todas las instituciones te cobran algo obviamente. Claro. ¿Sí? Cuanto más tenés, mejor. Bueno, obviamente. Exactamente, cuanto más. Y hay otros bancos que no te ponen mínimos. No voy a dar nombres para así averiguan pero se meten en la economía. Hay que enseñarle más economía a los niños, ¿no? Sí, ha bastante mejorado, mejoró bastante el tema, Fabián. En los liceos hay bastante de eso. Y estas reformas que querían en los últimos años, esto que se discutió mucho, hablaban de alguna materia de economía. De hecho, nosotros hablamos, en el CURE hablamos con el Banco Central, para ver qué podíamos hacer, porque ya que para mandar a alguien de Montevideo a dar clases acá a los docentes, y algo se hizo. Pero estaba con el freno de mano puesto el proyecto. El Banco Central quería hacerlo. A nivel de ANEP, sí, nos encanta, pero nos encanta. ¿Cuándo? Tenemos que cerrar, se está pasado, pero las últimas, 1 o 2 más. ¿Cuándo saco un préstamo de importancia grande? Cuando tú querés sacar un préstamo, lo que tenés que ver es la posibilidad de repago del préstamo. ¿Uno para qué lo saca? Bueno, lo sacás porque tenés una empresa que te va a dar determinada rentabilidad. Ojo con la rentabilidad esa, porque si ya no voy a ganar 20.000 pesos y saco un préstamo que pago intereses por 18, ojo que si le equivocás y no podés pagarlo. Tiene que ser una rentabilidad tal que te cómodamente puedas pagar esa cuota. O un ahorro tal que con ese ahorro puedas pagar esa cuota. Por ejemplo, saco un préstamo, pago una casa y me ahorro el alquiler que yo lo pagaba todos los meses. ¿Cuánto pagabas? Y pagaba 40.000 pesos. ¿Cuánto vas a pagar de interés? 20.000. Fantástico. Hacelo. O sea, ese es el razonamiento. No lo haga, no, mira, pido un préstamo porque de esa manera creo que, pero creo, ¿estás seguro? O no, nada, es probable. Bueno, no, eso no. Eso no podés hacerlo porque mañana hay que devolver el préstamo, los intereses cuando querés acordar. Y lo mismo ocurre cuando es clásico. Mirá, compro un televisor en cuotas. Está bien. ¿Podés pagar las cuotas? ¿Estás seguro? Bueno, no estoy seguro. La primera sí. Bueno, pues ya la segunda no la pagás. Tenés cuidado que vas a terminar en el clearing y sin el televisor. Las dos cosas. Entonces, ese es el razonamiento. Esos son préstamos más chicos, ¿no? ¿En qué cosas o en qué momento de la vida puedo gastar más de lo que me entra? Nunca. Esto para todos los uruguayos, ¿no? Nunca. Nunca. Jamás. Mirá, Fabián, hay yo en mis clases yo siempre digo lo mismo. Las cosas, si querés ser millonario y rico, mirá a los millonarios y a los ricos. Hay 3 o 4 cosas que hacen y montones que no hacen. Una de las que no hacen es esa. Y si le preguntas al más, ¿cómo hizo usted tanto? La receta es esta, la misma que usó el otro, el interés compuesto, compro y reinvertí y hice esto y no me desesperé y no compré y vendí un día para el otro porque me leí en el diario, esto va a subir, entonces compro y va. Ninguno hace eso. Y todos tienen una conducta igual. Todos. Desde Buffett hasta Soros, hasta el que quieras. Hasta el Slim, el que quieras. Todos razonan de la misma manera. Y uno de los argumentos fundamentales es
nunca gastes por un tiempo importante por encima de tus ingresos. Nunca lo hagas, porque te acostumbras y después no tienes marcha atrás. Esa es la verdad. Y llegas a un momento que terminas pagando el gasto, más los intereses de la deuda, más las multas que no pagaste porque no pudiste pagar la cuota, y cuando quieres acordar estás debiendo muchísimo más y estás en el clearing y no te dan un crédito y te sale un negocio y no puedes hacerlo y entras en una bola de nieve que no tiene fin. Me tengo que ir, ¿no? Tenemos lamentablemente, quería llegar a la microeconomía de casa, esa gente que sale a buscar precio y que se recorre toda una ciudad por 2 pesos menos. ¿En qué periodo ven la ganancia? Tenés que ver ahí si te conviene hacer eso. ¿Por qué? Porque si tú vas a un lugar y tienes un producto que le ahorras 5 pesos, pero en el resto... un producto en que pagás 5 pesos más, pero en el resto le ganás, y bueno, pierdo 5, pero gané 39. Si no, tengo que, en 39 gané y en este me voy a la otra parte de la ciudad, y cuando querés acordar, o tenés mucho tiempo, o sos el dueño de la estación de nafta, o algo. Terminás, entonces... Lo recomendable es tener algún lugar y decir, la mejor carnicería es esta de acá. Bueno, está bien. ¿Todos los productos son mejores? Bueno, no, pero son 10. De 20, esos 10 me los llevo. Lo mismo con la frutería de confianza, lo mismo con la farmacia de confianza, lo mismo con todo. Ojalá que estén todas en el mismo lugar. Generalmente no pasa. Pero más o menos tú ya sabes, la mejor carnicería está en tal lado y el mejor restaurante es aquel. Y bueno, y ahí vas manejando. En agosto, septiembre vamos a hablar de activos y pasivos aquí en este programa con Mauro Mendiburu, porque la gente lo primero que quiere es el auto, ¿verdad? Pero el auto, sí, lo compras, y el seguro, y la patente, también, y el combustible, y los servicios. ¿Y qué te genera el auto?